Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Pues hoy vamos a tratar el tema ni paro ni huelga. El paro es un término técnico que se emplea para patrones, no para empleados, ¿sí? Lo que hacen los empleados del Poder Judicial sería una huelga, pero tampoco lo es, porque no dejan de cobrar, no hay agravio de sus jefes, que en todo caso sería la jerarquía del Poder Judicial. Lo hacen por protesta en contra de otro poder y otros poderes que no son sus jefes y que no tendrían nada que ver con ellos. Además, de manera preventiva, frente a un agravio que no existe. Con una total y absoluta falta de coherencia, ¿sí? Y la supuesta causal es algo de que sucedería en el futuro, y esto no existe legalmente a ningún nivel ni de ninguna manera. Pueden hacer eso porque hay un poder judicial que ampara, con su inoperancia de lo que sí debe hacer, muchas irregularidades, ¿sí? Dejando sin perseguir actos culpables en la inmunidad y en la impunidad. Ya lo hemos dicho, la mentira, el insulto, la calumnia, la conspiración. Y bueno, de hecho esto ya sería como que un caso diferente, ¿no? Vendría siendo algo que no es ni paro ni huelga por una causa que no sucede en contra de un poder que no los afecta, ¿no? Y que bueno, ya prácticamente es como un caso especial. ¿Y qué es lo que los protege? La inmunidad e impunidad que implica un poder judicial que no cumple con su deber y que mucho menos va a atacar a las mismas gentes que en realidad las han usado para esto del paro sin pies ni cabeza, sobre la línea de que con eso pues hacen como montón, ¿no? Tienen creo que 50,000 empleados en el país, entonces bueno, vamos a hacerle montón, vamos a darle una careta de una causa social que desde luego no es, y que pues son bastante gente, pero una pequeñísima minoría en relación a los problemas que hay en el país. Vivimos en una época en la que las causas no se atreven a decir su nombre y dan pretextos a quienes las dicen, y esos que las dicen creen que son o que se oyen bien. La oligarquía nacional no teme la dependencia del poder judicial o que se pierda su independencia, sino que deje de ser dependiente de ellos. El pretexto es la independencia, pero en realidad lo que quieren es que no deje de depender de ellos. La oligarquía extranjera no teme que se suspenda la legalidad, que saben muy bien que es más que irregular o inexistente en este país, sino que tampoco teme por sus ganancias o inversiones. Lo que le importan son las ganancias, que saben perfectamente que están garantizadas. Lo que rechazan es el control del país que pretenden y que en buena medida tenían como garantizado con el poder judicial que les obedece, ¿sí? Y que con esta corte pues está agonizando, se les está acabando esto, ¿no? Por lo tanto, los empleados no temen por su trabajo, porque no se ha acabado, ¿sí? Y lo que en realidad están combatiendo o temen es que se acabe ese contexto, esa modalidad, ese paradigma, ese modelo de tranza, ¿no? Ese fondo de su figura, que sería la tranza, que sería figura y fondo, por cierto, que funcione en el Poder Judicial y que garantiza, ¿sí?, que tengan sus privilegios chiquitos, esos empleados,
así como tienen los jerarcas, magistrados, etcétera, del Poder Judicial, sus privilegios grandotes. ¿Sí? En realidad eso es lo que temen, porque no está en juego su trabajo. Realmente esta situación es que es surrealista, es ese tipo de cosas, nada más que desafortunadamente para mal, que tanto se decía o se dice de, bueno, en otros tiempos, sobre todo de México, ¿no? Porque realmente es un despropósito por donde se le vea, ¿no? O sea, se quejan de un agravio que no existe en contra de lo que no son sus patrones ni pueden serlo, por una cosa que pues no ha sucedido ni sucederá, y todo este despropósito, que eso es muy común en todas estas surrealismos de la corrupción en México, que lo que aparece como algo inexplicable, extraño, raro, etcétera, 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 ¿sí? No es más que un encubrimiento de una situación de corrupción, ¿sí? Que esa sí es muy real y muy explicable, pero que pues no se atreve a decir su nombre porque los que los hacen son corruptos, pero no tontos, ¿sí? Ahora, a esto queríamos nosotros plantearlo porque se ha romantizado y se ha querido también plantear como que el esfuerzo de sus carreras, etcétera, etcétera. En el neoliberalismo, millones de gentes perdieron realmente sus trabajos, ¿sí? Muchos de esos trabajos, habría que ver la proporción, pero muchos de esos trabajos, por no decir que todos, en fin, o sea, eran verdaderamente necesarios en empresas que además funcionaban en números negros y eran productivas, pero que dentro de la imposición, y es así verdaderamente tiranía y dictadura neoliberal, fueron acabados y suprimidos, porque el neoliberalismo, que eso es un aspecto que se tiene que ver, y eso dio origen, por ejemplo, a los ninis que ni estudiaban ni trabajaban, en gran medida y en gran manera fue una extinción del empleo. Yo sigo recordando ese libro que ya no tengo aquí, lo tengo en otro país, un libro de sociología que decía el trabajo una especie en extinción, ¿sí? Y que era enteramente un estudio de toda esta situación neoliberal, ¿no? Entonces, allí hubo una tragedia muy grande y por una causa que no fue justa, que no fue cierta. El país producía 4 o 5% de PIB anual, el neoliberalismo lo bajó. Lo que yo planteo es como que en esa producción del 5% había para los extranjeros y para nosotros, y aquí suprimieron pues muy enormemente lo de nosotros, nada más quedó lo del extranjero, ¿no? Y que ese es otro aspecto, otro asunto, pero que sí sería interesante ver, ¿no? Entonces, evidentemente no se trataba de una causa válida ni justa, y sin embargo se suprimió con la enorme diferencia, desafortunadamente, de que millones de gentes padecieron eso, pero no se sobreexpuso mediáticamente ni en ningún lado, ¿sí? Porque una situación del abuso, ¿sí? Que padecieron estas personas, millones de personas, por la extinción del trabajo neoliberal, no recibió la sobreexposición que en la tómbola de los privilegios, pues sí merecen, bueno, no merecen, pero sí reciben este asunto, ¿no? Entonces, del disque paro judicial, ¿no? El paro perjudicial, el disque paro perjudicial. Y ahora bien, lo que se está dando aquí, que no es una extinción de trabajo, es por una causa noble. Ya nadie se le está quitando el trabajo, ¿sí? Ahora, en muchas circunstancias y ocasiones de las épocas y de la historia, ha habido pérdidas de trabajo, bajas de percepción de la gente, transformaciones laborales de muchas índoles, que han beneficiado a uno, perjudicado a otros, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero lo curioso es de que en todos estos casos, pues normalmente, en la inmensa mayoría de ellos, pues han pasado de noche, se han impuesto, pues porque ahora había una tecnología en que antes no había. O sea, por ejemplo, han pensado en la cantidad de empleados bancarios que han sido sustituidos simplemente por los cajeros automáticos primero y ahora por los cajeros que también reciben pagos que fueron bastante posteriores, pero ya todos llevan bastantes años. Simplemente eso. Se están pensando en todos los empleos que se suprimen con los también ahora cajeros automáticos de los supermercados y de tantísimos otros procesos, ¿sí? Y ahí no aparece nadie, nadie dice nada. Yo veo muy afanadas a los empleados de los bancos o de los supermercados haciendo que funcionen los cajeros automáticos y extinguiendo su trabajo y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, lo que está pasando con el Poder Judicial, que está muy lejos de ser una extinción de trabajo, es un replanteamiento laboral que lo que está extinguiendo es un medio corrupto, ¿sí? O sea, no se extingue el trabajo, pero sí el medio corrupto que daba unos privilegios y o también para muchos de ellos la ilusión de unos privilegios, ¿sí? Y que los convierte en trabajadores normales, que eso es lo que no quieren, con todo y que no se les ha quitado el sueldo dentro del pseudoparo, ni tampoco se está hablando de bajarles el sueldo, ni nada de eso. Y sin embargo están en esas condiciones, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros hacemos es algo que no afecta a esos 50,000 trabajadores, en lo que es válido, ¿sí? Que beneficia a todo un país, porque realmente las condiciones de tan flagrante corrupción en que existe eso como una mafia generalizada del Poder Judicial, porque desafortunadamente lo es, ¿sí? Es además de todo, además de injusto y además de todo, es una condición flagrante también, rampante, de subdesarrollo que la 12ª economía del mundo ya no se puede permitir, jamás debió, pero ahora menos que nunca. Pues ¿qué van a querer? Que nos metamos profundamente dentro de las 10 primeras economías del mundo y teniendo ese antipoder judicial. Eso no es posible, no es racional. Bueno, ya no va a suceder, ¿no? Y entonces, toda esta oposición desde el golpe aguado, de todas las barbaridades de cosas que están haciendo, de toda la luz de supuestos recursos que no proceden y que son ilegales por aquellos que deberían de representar la ley, este despropósito surrealista, entre comillas, del pseudoparo, del poder, del antipoder perjudicial, lo único que están señalando es precisamente la justificación total, la justificación patente de que era y es necesaria una reforma judicial. Todo lo que han hecho mediáticamente, directamente, indirectamente, precisamente justifica y sobrejustifica la necesidad de la reforma judicial y la explica, por si acaso hiciera falta. Muchas gracias por atender este Nepantlatoli y nos vemos y escuchamos en el próximo.